Bueno, continuamos. Como les venía diciendo, estos indicadores a mí me permiten saber qué es lo que está pasando. Aquí estamos mirando, por ejemplo, las tasas de crecimiento de los contagiados, tasa de crecimiento de las muertes, tasa de crecimiento de recuperados. Entonces, si vemos, por ejemplo, la tasa de crecimiento de contagiados, vemos que para el día 2, que es a partir de donde podemos comenzar a tomar datos, es del 9.01%, entonces ese ya es un dato para comenzar a arrancar a analizar. Para el siguiente periodo de tiempo veo que aumentó, los contagiados aumentaron en una proporción pues muy pequeña, del 9.01 al 9.13, pero para el día 4 se disparan. Entonces yo comienzo a revisar datos día a día o periodo de tiempo tras periodo de tiempo para poder tomar decisiones. Entonces yo veo que aquí está aumentando y viene el cuarto día y se me disparan. Entonces dice uno, bueno, se me está contagiando mucha gente, entonces ¿qué hacemos? Para cuarentena todo el mundo. Y para el siguiente mes, ¡pam!, bajó el 5%, bajó al 5.62%. Entonces logré tomar decisiones a tiempo para poder bajar algo que me está afectando. Pueda que sean contagiados, o puedan que sean costos, o pueda que sean pérdidas, o pueda que sean eh, renuncias de empleados, o bueno, no sé, algo que esté pasando que yo necesite medir, ¿no? Entonces aquí yo veo que hay un crecimiento, se me dispara el crecimiento, tomo decisiones y logro bajar ese crecimiento, ¿no?, de algo que me está afectando. Las tasas de las muertes, entonces yo comienzo a mirar, listo, el día 2 la tasa de crecimiento fue del 11.76%, para el día 3 fue del 31%, Dios mío, se me subió demasiado, tomo decisiones, ¿qué hago? Pues no sé, hagamos algo. Y ese algo que hice se ve reflejado en que el día 4 bajó y se ve reflejado que en el día 5 siguió bajando. Entonces miren que cuando yo comienzo a comparar, por ejemplo, estas tasas aquí de crecimiento, pues entonces voy a saber qué es lo que está pasando periodo de tiempo tras periodo de tiempo. Con referencia aquí abajo, entonces vamos que es la comparación que yo estoy haciendo, vamos a copiar datos. Podemos mirar tasas de crecimiento también. Aquí. Las muertes fue del 17%, pero después fue del 47%, después se me sube al 0.5% y luego lo disminuyo, ¿sí? Con el total, o sea, estoy comparando, ¿no?, la gente que se está muriendo con el total de los contagiados, entonces se me viene aumentando, tomo decisiones y lo logro bajar. Los recuperados, vamos a ver qué está pasando con los recuperados, con referencia al total de contagiados. 4.74%, 4.34%, aquí bajaron un poquito los recuperados con el total de los contagiados. Aquí subió, aquí bajó un poquito, pero pues se mantiene más alto de lo que comenzamos, entonces pues quiere decir que vamos bien. Entonces, eso es lo que se pretende desarrollar y hacer cuando a mí me piden un informe, mostrar datos. Al final nosotros podríamos decir, este mes hubo la tasa de crecimiento, sacan el promedio del mes, fue de crecimiento contagiados fue del tanto por ciento, la tasa de muerte fue del tanto por ciento, la tasa de recuperados fue del tanto por ciento. Sacan las comparaciones de todo el mes y sacan pues el promedio igual. Vamos en el 0.34 o sea, el 0.34 de todos los contagiados que hubo en el mes, pues. Bien. Igual el tema con los recuperados. Listo. Hasta ahora tenemos estos cinco indicadores que hemos analizado aquí en estas videoclases que les he hecho. Entonces la tarea que ustedes tienen que hacer es hacer los indicadores con el total del día y hacer la comparación, y tienen que entregarme el informe, pero el informe obviamente me lo tienen que presentar en una tabla, en tablas bien elaboradas, en Word con su respectivo análisis y demás.
dentro de los análisis que uno hace, yo les puedo decir que, por ejemplo, ustedes, a ver, este día aquí que se disparó de muertes, que es como el pico de muertes de estos 5 periodos de tiempo que yo estoy analizando. Ustedes tienen que decir, por ejemplo, que el día 1 hubo el 0.34%, pero hay que decir por qué hubo esas muertes. Y aquí, miren que aquí hubo unas muertes, pero aquí disminuyó. Y aquí volvió a subir. Ustedes tienen que lograr explicar por qué ese comportamiento de que un día está alto, otro día baja, después sube, después baja. Obviamente para este ejemplo pues ustedes no van a poder determinar qué es lo que está pasando, por qué se mueren, por qué no se mueren, pues porque esos son datos que ustedes no tienen, que solamente los tiene el Ministerio de Salud. Con esto no estoy queriendo decir que tienen que ir a Bogotá a, a buscar datos en el ministerio, como alguien dijo por ahí, que yo los estaba mandando para Bogotá, a los ministerios a buscar información. No, les estoy simplemente explicando que en este caso, pues ustedes no pueden averiguar el por qué. Pero cuando ustedes están trabajando dentro de su empresa y saben de dónde vienen los datos, pues hay que analizar por qué ese comportamiento de los datos. Bien, entonces miren, aquí tenemos recuperados el 5.21%, arrancamos bien, pero después disminuyó, tenemos que determinar por qué disminuyó, después volvió a disminuir, tenemos que determinar por qué disminuyó, tomamos decisiones y los recuperados aumentaron. Entonces aquí ustedes simplemente colocan en el análisis, se recuperaron más que en el periodo de tiempo anterior porque tomamos las siguientes decisiones. Eso quiere decir que las decisiones que tomamos están surtiendo efecto y son positivas, pero aquí bajaron. Entonces si surtieron efecto de este día para este día, entonces ¿por qué de este día para este día bajaron? Entonces cuando uno está haciendo el análisis, son cosas que uno tiene que, que determinar por qué el comportamiento de las cifras están subiendo o están bajando. Bien, entonces, si en un periodo de tiempo aumenta con respecto al otro periodo de tiempo, pues yo tengo que decir por qué aumentó con respecto al otro periodo de tiempo. Obviamente ustedes no se van a poner a hacer un análisis de los 28 días, pues porque ustedes no tienen la información de qué es lo que está pasando, por qué se están recuperando y por qué se están muriendo. Y además que son 28 días, yo siempre comparo o el mes anterior, este mes con el mes anterior, o comparo este año con el año anterior, o con los últimos 5 años, o comparo este trimestre con el trimestre anterior para saber por qué de un periodo de tiempo a otro periodo de tiempo aumenta o disminuye. Si ustedes ven, por ejemplo, los indicadores económicos, dice el dólar en este mes subió tanto con respecto al mes pasado y subió y pues cuando nos dan las noticias dicen no, pues es que el dólar subió por esto, esto y esto y esto. Ahorita por ejemplo con el tema del petróleo, que estábamos con un precio del petróleo como alrededor del 40%, después bajó de $40, después bajó a $20, después tuvo una caída bruta de que cayó por a menos de $1 el barril de petróleo. Entonces siempre nos estaban explicando, ¿no? Es que cayó porque es que la gente no está, el mundo no está comprando petróleo y hay demasiada producción de petróleo y toda esa cantidad de petróleo que está saliendo, pues no hay donde guardarlo, entonces las bodegas se llenaron, entonces hay una sobreoferta y no hay demanda, entonces los precios cayeron. Eso es lo que nos están explicando nosotros, pero siempre hay que comparar un periodo de tiempo con otro periodo de tiempo. Bien, para este ejercicio que ustedes van a hacer, pues es simplemente que van a sacar los indicadores y me van a presentar un informe en Word con los indicadores. Por ejemplo, estos hasta aquí serían los indicadores. Y me van a decir, me van a identificar cuáles fueron los meses donde hubo mayor número de muertes, mayor número de nuevos contagios, nuevas muertes. Van a tratar de dar una explicación de cómo se está dando el comportamiento de los datos, día a día o periodo de tiempo tras periodo de tiempo, sin la necesidad de copiar en Word, de que me coloquen en Word la tabla completa hasta el día 28. O sea, en Word ustedes no tienen que pegarme todo esto.
no tienen que pegarme todo esto, simplemente me van a colocar, son los indicadores que ustedes van colocando, y dentro del análisis de cada uno de los indicadores pues pueden ir explicando qué es lo que está pasando, cuál fue el día de mayor contagio, porque es que de pronto este indicador, por ejemplo, les pongo un ejemplo, yo voy aquí muy bajito, voy con 1490, o sea, se subieron 5 nada más, luego 1491, luego se subieron 1496. Entonces miren aquí el ejemplo que yo les estoy poniendo, es que el crecimiento va muy bajito, ¿m? Pero de pronto el día 9, ¡pum!, se disparó a 3000 nuevos contagios, ¿m? Entonces, y después sigue 3001, 3002, 3005 y así, nuevos, un comportamiento de nuevos contagios muy bajito. Pero por esta disparada que hubo aquí en el día 9, pues el promedio a mí me va a dar muy alto, porque este valor me está jalonando el promedio hacia arriba. Pero pues yo estoy teniendo un comportamiento de un crecimiento de nuevos contagiados muy bajito, pero me la subió. Entonces, si de pronto ustedes ven, por ejemplo, un pico muy alto por allí que les esté jalonando este promedio hacia arriba, pues explican que es que el promedio se subió, que venimos teniendo un comportamiento bajo, pero que el día tal se dispararon, entonces eso subió el promedio. O si por el contrario venimos teniendo unas cifras muy altas y de pronto las cifras cayeron y después se siguieron manteniendo iguales. Entonces eso es el análisis que ustedes tienen que ir explicando, con los datos que ustedes recogieron de la información que yo les he ido enviando del día 1 hasta el día 28.